John Schomenhauer. Hoy vamos a ver algunas patadas, unas patadas nuevas, técnicas de pierna nuevas, que van a ser dos barridos y una variación del Genty Twist, el Genty Twist cruzado. Vamos a empezar por esta patada. Esta patada es igual a la patada recta, pero se dirige en sentido contrario a nuestra oreja. Por ejemplo, voy a patear con la pierna izquierda, voy a patear hacia mi oreja izquierda, como si estuviese cruzándose enfrente. Lo mismo con la otra pierna. Es igual al Genty Twist, pero comenzamos cruzando la pierna. Entonces el mismo paso. Acordémonos que la posición de los brazos es extendido y con la punta de los dedos mirando hacia arriba. Y la parte superior no la movemos. Entonces tenemos que mantener el tronco firme y simplemente pateamos hacia el lado. Con el mismo ritmo. ¿Se acuerdan que nuestro ritmo por ahora es así? 1, un paso natural, 2, 3. Ese es nuestro ritmo. ¿Cómo quiero que lo vayan mejorando de a poco? No ahora, no quiero que se preocupen de eso ahora, pero a futuro quiero que lo tengan presente, que nuestro ritmo va a ser un poco más veloz, un poco más continuo. Golpea el piso. Se fijan, toca el piso y se mueve, toca el piso y se mueve. Eso quiero que sea el ritmo más adelante. Entonces, esta es una primera patada. La segunda patada es una patada hacia atrás. Todas nuestras patadas son en sí un ejercicio de elongación, un ejercicio, una elongación dinámica. Entonces, todas estas patadas, por ejemplo esta, nos va a ayudar para que a futuro hagamos los saltos. Pero también es obviamente una patada de artes marciales. Imaginemos a otra persona aquí, tú vas a dar la espalda y vas a patear de esa forma, hacia arriba, extendida o flexionando, como podría tener un poco más de aplicación. Entonces todas nuestras técnicas son en sí un movimiento de artes marciales que puede tener una aplicación práctica, que tiene una aplicación práctica. El Genty Twist, o cuando lo cruzamos, también va a ser una patada hacia arriba, que no se ve en artes marciales, porque obviamente la zona de impacto, la primera región de impacto va a ser los genitales. Entonces, no es una patada que se use en ningún arte marcial actualmente, de ninguna forma competitiva, pero sí lo pueden ver en estilos tradicionales, se tienen en rutinas de algunos estilos tradicionales. Bueno, entonces la segunda patada la voy a mostrar desde esta posición. Hay varias formas de hacerla, como en casi todas las técnicas. Un paso, una pequeña flexión y levanto la pierna extendida junto con las manos. Después doy un paso que va a pasar el centro, o voy a hacer las dos patadas en el mismo lugar. ¿Se fijan? Vuelve y hago dos patadas. Después doy un paso, me posiciono nuevamente. 1, 2. Esa es una forma, con los dos pies juntos. La otra forma es avanzando, como en las otras técnicas. Entonces desde aquí levanto, doy un paso y continúo. Aquí no me detengo. Este ejercicio, esta patada, además de ayudarnos con los saltos, por ejemplo, Chuan Tzu va a tener ese movimiento, levantar la pierna en esa dirección. Entonces, un ejercicio importante. Second Fan también, la rueda o rueda sin manos también va a tener ese movimiento. Entonces, es una patada muy importante para lo que van a hacer después los saltos. Y también tiene una aplicación en lo que se refiere a nuestra preparación física, para mejorar la flexibilidad. Entonces, esa es la segunda patada de hoy día. La otra patada que vamos a ver, las otras técnicas de piernas, son los barridos. El primer barrido va a ser Hosao Twist, el barrido hacia atrás. Voy a mostrarlo primero en este ángulo, más cerca de la cámara, para que se vea mejor. Siempre imagínense que su área de entrenamiento está hacia allá, entonces yo lo voy a hacer todo en esa dirección. Parado firme, levantas tu rodilla, tishi, y al mismo tiempo golpea las palmas aquí. 1, golpeamos el piso, hacemos mapú y colocamos las manos a la cadera. Más lento, 1, tishi, golpeas el piso con el pie, lo voy a hacer más junto. Golpeas el piso y hago mapú. Después de mapú hago Xuan Tui Yang, que es empujar con las palmas, con dos palmas. Después de esa técnica,
Esa es solamente la preparación para hacer el barrido. Esa es la forma tradicional de hacerse, la forma que normalmente la practicamos. Algunos atletas van a hacer como lo tienen en su rutina, o algunos atletas simplemente van a hacer Kung Fu y van a hacer Ho Sao Tui. Pero como lo enseñamos, es siempre de esta forma en la mayoría de las escuelas de Wushu. Entonces, 1, Tishi, golpea el piso, doble palma. Aquí te relajas en Kung Fu para tener impulso. Giras todo lo que puedas, te sientas en este pie, coloca las manos en el suelo, las palmas, y haces el barrido lo máximo que puedas sin sacar tu pie del suelo. Al principio, si haces medio giro, si haces desde aquí hasta allá, medio círculo, va a ser suficiente. Aquí, suficiente. Y muchas personas se van a caer. Después, cuando la patada o la técnica sea un poco más fácil, miren, va a ser muy fácil. Puedo sacar el pie aquí o puedo dejarlo en Kung Fu. Y giro completo. Cuando giras completo, para terminar esto, hacemos codo y palma hacia el frente en Kung Fu. Puede ser terminado en Pu Bu también. Eso no hay problema, eso depende de cada uno. El codo puede ser así y de nuevo podemos repetir esta palma. O podemos hacer 2 círculos y terminar al mismo tiempo. Voy a mostrar la variación más común y completa aquí. Esa es una forma común. Aquí puede haber una pequeña flexión de rodillas y después Kung Fu o simplemente Kung Fu. Esa es la segunda técnica. Para eso, los que entrenan descalzo es un poco más difícil. Tengan cuidado con que su pie se pegue en el suelo y su dedo chico sufra. Puede quedarse pegado y tener alguna lesión. Cuidado con eso. Es bueno entrenar con zapatillas y en un suelo apropiado. El segundo, el Chan Sao Tui, es el barrido hacia adelante. La forma de comenzar también varía. La mayoría las hacemos, yo me incluyo, simplemente en una especie de mapú, un poco más alto. Abro las manos aquí o simplemente aquí y después hago el mapú. Otras personas hacen uno, Tim Pu, otra posición de en T, golpea arriba, después 2 palmas hacia el lado y después de eso abre el mapú. Entonces va a ser lo mismo aquí. Después de abrir el mapú, movemos ese pie lo máximo que podamos. Y si estoy en este ángulo, en esta posición, hacia allá, yo no voy a hacer el barrido aquí. Yo voy a hacer el barrido voy a rotar lo máximo posible. Entonces voy a poder rotar un poco más fácil. Lo voy a mostrar aquí, un poco más lejos, lo voy a mostrar desde aquí. Si hago una rotación de mi tronco para tener un poco más de impulso, primero vamos a colocar las manos en el piso, entonces eso nos va a ayudar. Y después vamos a hacer un giro completo con el pie tocando el piso. Después, cuando ya domine ese movimiento, lo voy a hacer de nuevo. Repito, abro, yo me voy a sentar en este pie y voy a colocar las manos en el piso. Si gira hasta aquí al principio, es suficiente. Nuestro talón se despega del piso para poder girar, no van a girar con la suela completa en el piso. Es peligroso. Después, cuando dominemos eso, haciendo el giro con la mano en el piso, podemos retirar la mano en esta técnica. La anterior se hace con las manos en el piso, pero en esta podemos sacar nuestras manos. Entonces, voy a mostrar una vez sin mano. Aquí es importante que junte eso para aumentar la rotación y sea más fácil. Voy a abrir junto con voy a abrir mi mano y después voy a juntar. Es importante que mantenga mi cuerpo recto, vertical, para evitar esto, miren. Para evitar eso y pueda caerme. Entonces, con el cuerpo vertical es mucho más fácil girar. Y las manos y la velocidad en que comience el movimiento van a determinar cuánto pueda girar. Al principio, obviamente 360, 540 está excelente. Después muchos atletas ya llegan a 900, que es lo que la mayoría hace. Los atletas que colocan en China, ese Nandú creo que es 900 la mayoría. Entonces tenemos esas técnicas hoy día. Quería ver también
Dije que esta semana iban a hacer menos ejercicios, entonces vamos a ver solamente uno más hoy día, que va a ser el Lumpy. Ya que está en el, en el PDF que les envié, partimos con las piernas separadas y los brazos abiertos. Podemos colocarlo así al principio, podemos colocarlo así o podemos colocarlo así. Nuestro giro, nuestro tronco en el documento está así, puede ser de varias formas. Después abre, después cambia aquí. ¿Se fijan? Mis pies cambian, mi peso del cuerpo cambia de pie. Y aquí se abre completo. Cuando una mano está arriba, la otra mano está abajo. Comenzamos de nuevo. 1, 2 y termino aquí. Hacia el otro lado. 1, 2 y termino aquí. Ese giro de brazos es muy importante. Está en diferentes técnicas, golpeando el piso, y tiene una variación conocida. Algunos profesores en China dicen que esa variación es para las mujeres. Lo escuché de un profesor que sabe muchísimo. Entonces, confío en eso, que esta variación sea para mujeres, pero aunque he visto hombres hacerlo, pero es más común en mujeres. Se fijan que el primer movimiento no parte aquí, el primer movimiento parte con la mano izquierda, no viene aquí o no va hacia abajo, que es lo normal. Su mano puede venir aquí o puede ir simplemente hacia abajo. ¿Se fijan? Hacia abajo, de este lado, bajo esa mano y hago aquí. O traigo la mano cerca del cuerpo y después va hacia abajo. No, esta mano va hacia arriba, hacia atrás. Después de ese movimiento lo hacemos con Pai Ti. Pai Ti es golpear el piso y Pubú es la posición que vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, 1, 2, aquí abierto, arriba, abajo, una mano arriba, la otra abajo, y después Pubú y golpeo el piso. Después, con Pu de nuevo, al otro lado, abro la rotación y golpeo el piso. Si lo hicieran con el otro giro de brazos, ahí. Eso lo pueden practicar con Pubú o simplemente golpear en su muslo. Tenemos ese ejercicio que quiero que lo agreguen a su entrenamiento. Ya tenemos varias patadas. Hoy día vimos la patada cruzada, la patada hacia atrás, hacia arriba, y 2 técnicas de barrido, además de un ejercicio Lumpy, que es lunes esto y pi es brazo. Entonces describe lo que estamos haciendo con los brazos. Es importante, de nuevo, hacer una rotación grande con nuestra cadera. Lo otro que vamos a ver también es la flexibilidad, cómo hacer el split. Para eso, para el split, voy a dejar un video separado, así queda más fácil accesarlo. Voy a hacerlo así como Pai Yao. Voy a dejar solamente un video específico para Pai Yao, que va a ser el próximo video de esta semana, porque junto con el Pai Yao quiero ver algunas pufá, algunos desplazamientos. Vamos a aprovechar esa patada para ver esos desplazamientos. Voy a agregar también otra forma de hacer el Yang Tui, con pasos también, y giro y Lumpy. Entonces vamos a ir combinando algunos movimientos que ya hemos aprendido. Es importante que los practiquen para no quedarse atrasados, no quedarse un poco perdidos. Quiero colocar varias formas de hacer Pai Yao para tener un repertorio grande y agregar Pufá, las formas que nos podemos desplazar en Pai Yao, que también nos va a servir para asociarlo para otras formas de desplazarse que vamos a ver en los diferentes tableaux. El video de hoy lo dejamos hasta aquí. Voy a esperar siempre que me envíen videos de todas las técnicas nuevas que vamos viendo para ir haciendo las correcciones.